Imaginen por un momento... Bueno, imaginen la siguiente escena. Es un aula de secundario típica, 40 minutos de clase de matemáticas, luego historia, luego literatura. Ujú. Y ahí está Pedra. Tiene 14 años. Últimamente la escuela se ha convertido en una especie de campo de batalla invisible para él. Sus maestros notan que tiene, pues, problemas serios para concentrarse. Claro, el clásico estudiante que parece estar en la lona. Exacto. Olvida las tareas constantemente o las hace y, digamos, pierde el cuaderno antes de entregarlas. Su rendimiento es una montaña rusa absoluta. Sí, altibajos, todo el tiempo. A veces capta conceptos abstractos de historia en segundos, pero en matemáticas o en materias que exigen lectura muy densa, simplemente se estrella contra un muro. Y el impacto no es solo académico. O sea, Pedro experimenta una ansiedad social abrumadora. Que es la parte que menos se ve en las escuelas, tristemente. Tal cual, se aparta de sus compañeros en los descansos, baja la mirada en los pasillos, porque en el fondo siente que hay algo fundamentalmente defectuoso en él. Y ese es el punto exacto donde fallamos como sociedad, ¿sabes? Al dejar que un chico como Pedro piense que está, entre comillas, defectuoso. Ujú. La historia de Pedro no es un caso aislado, no es una rareza médica, es la realidad diaria, silenciosa y palpable, que ocurre en la tercera fila de cualquier salón de clases en este preciso momento. Ok, vamos a analizar esto. El objetivo de nuestra inmersión profunda hoy es decodificar qué está pasando realmente en la cabeza de Pedro. Me encanta el enfoque. Queremos explorar los misterios de cómo aprende el cerebro y qué sucede a nivel neurológico cuando el desarrollo toma un camino diferente al típico. Y para quienes nos escuchan, estamos basando esto en material académico de nivel de máster universitario. Sí, material muy riguroso sobre la conceptualización de los trastornos del neurodesarrollo. Exactamente. Estamos hablando de condiciones como la dislexia, la discalculia y el déficit de atención e hiperactividad, y no para ponerles una etiqueta de laboratorio, sino para entender cómo la ciencia mapea estas mentes y, bueno, cómo podemos dejar de fallarles. 100%. Y para entender a Pedro, primero tenemos que entender el terreno, ¿no? Lo que él tiene se engloba bajo este gran paraguas que llamamos trastornos del neurodesarrollo. ¿Ok? Y la definición clínica es vital aquí. Implican una disfunción del sistema nervioso central y tienen una naturaleza evolutiva o madurativa. O sea, no son enfermedades que te contagias en el autobús. Ni traumas que aparecen de repente en la adolescencia porque sí. Exacto, nada de eso. Pero, espera, me detengo en la palabra disfunción, porque disfunción suena a que una pieza de la máquina se rompió por completo. Sí, entiendo por qué son así. Pero si es evolutivo o madurativo, significa que el cerebro simplemente se construyó siguiendo un plano diferente desde el inicio. Esa es una excelente forma de verlo. Estas variaciones afectan el desarrollo de habilidades cognitivas, motoras, lingüísticas y sociales, y lo hacen mucho antes de que el niño pise una escuela. Ah, o sea, viene desde mucho antes. Sí, las bases biológicas ya están ahí antes de la primaria. Lo que pasa es que cuando llegan a la secundaria, las exigencias del entorno superan los mecanismos de compensación que el niño había estado usando. Claro, ya no pueden ocultarlo. Tal cual. Y aquí viene un dato que, la verdad, siempre cambia la perspectiva. Estamos hablando de que esto afecta a entre el 15 y el 20% de la población infantil y adolescente. Un momento. ¿El 15 o 20%? Sí, hasta un 20%. Estamos hablando de que 2 de cada 10 estudiantes en cualquier escuela tienen algún tipo de trastorno del neurodesarrollo. Eso es una porción gigantesca de la población escolar. Es un montón de niños en cada aula. Entonces, para que se entienda en casa, básicamente es como si el cerebro de Pedro tuviera un sistema operativo diferente desde la fábrica, ¿no? Me gusta esa analogía. No es un sistema averiado, sino uno que procesa la información por vías alternativas. Es como intentar correr programas de Windows en una Mac. La computadora funciona perfecto, pero el programa simplemente no encaja con ese sistema operativo. Si conectamos esto con el panorama general, es exactamente así. Y la fricción de usar el sistema operativo incorrecto tiene un costo enorme en la vida real. Me imagino, el desgaste diario. Totalmente. Estas variaciones no solo hunden las calificaciones,
impactan profundamente la autonomía de un adolescente, su capacidad para organizar su día a día y, claro, sus relaciones interpersonales. O sea que la ansiedad social de Pedro no es un problema aparte. Para nada, no surge de la nada. Es el agotamiento crónico de intentar encajar a la fuerza en un molde neurológico que no es el suyo durante, no sé, 8 horas al día. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, si este sistema operativo viene de fábrica, por seguir con la analogía, la pregunta del millón es ¿quién o qué lo codifica? Ajá. Es decir, ¿estamos hablando de que esto es pura genética? ¿O hay algo en el entorno, en el embarazo tal vez, que cambia ese cableado? Bueno, la realidad clínica nos muestra que las causas son siempre multifactoriales. No es blanco o negro. Ok. Por un lado, sí, tenemos los factores ambientales tempranos. Un embarazo con exposición a ciertas toxinas, infecciones como la toxoplasmosis, o algo muy común como la prematuridad extrema. Que el bebé nazca mucho antes de tiempo. Exacto. Todo eso puede alterar cómo se forma el sistema nervioso central. Pero, por otro lado, el peso de la genética es innegable. ¿Genética en qué sentido? Hablamos de mutaciones complejas o alteraciones estructurales en el ADN que dictan cómo se van a conectar las neuronas. Pero ¿qué tan pesado es ese factor genético? Porque a veces parece que en la sociedad usamos la palabra genética como un cajón desastre para todo lo que no entendemos, ¿no? Sí, es verdad. Pero en este caso es extremadamente pesado. En condiciones como el trastorno del espectro autista, el TDAH y la dislexia, los estudios científicos demuestran que los índices de heredabilidad van del 77 al 88%. ¡Wow! A ver, aquí es donde me pierdo y donde creo que esto se pone realmente interesante. A ver, Si la heredabilidad puede llegar casi al 90%, ¿no es eso básicamente una sentencia de por vida? entiendo por qué lo piensas. O sea, si los genes ya escribieron casi todo el libreto de la vida de Pedro, ¿qué sentido tiene intentar cambiar su entorno en la escuela? ¿Acaso el entorno tiene siquiera voz y voto en esto? Esa es la trampa del determinismo biológico. Y yo diría que es un error común. La respuesta corta es no, no es una sentencia de vida. Ok, me alivia escuchar eso. Se llama neuroconstructivismo y postula algo fascinante. O sea, no existe un gen único y mágico para el TDAH o la dislexia. Ah, no hay un gen de la dislexia. No, no lo hay. Los genes no son un plano arquitectónico rígido de un edificio. Son más bien, digamos, como interruptores de luz. ¿Interruptores? Y el entorno es la mano que sube o baja esos interruptores a través de la experiencia. Pero si el cerebro de Pedro ya está físicamente estructurado de una manera desde antes de nacer, ¿cómo puede una simple experiencia competir contra casi un 90% de carga genética? Por la plasticidad cerebral. Ah, la famosa plasticidad. Exacto. Es la capacidad física y literal del cerebro para remodelarse. Hay un tipo de plasticidad que se llama dependiente de la experiencia. Y quiero aclarar que no es solo un concepto poético o abstracto. Pasa de verdad físicamente. Sí. Cuando un niño con dislexia recibe la intervención adecuada y se esfuerza practicando de maneras específicas, sus neuronas literalmente disparan impulsos eléctricos de formas nuevas. ¡Wow! Y si esas neuronas disparan juntas lo suficiente, se conectan físicamente, crean nuevas redes sinápticas, hasta se engrosa la materia blanca del cerebro. O sea que el cerebro de verdad cambia de forma. Así es. El libreto genético es solo el borrador inicial. El esfuerzo, el entorno y el aprendizaje son los editores que reescriben el final de esa historia. Ok, eso cambia la perspectiva por completo. Es muy esperanzador saber que la biología no es un destino inamovible. 100%. Pero aquí me surge un problema conceptual, viendo los documentos. Dime. Si el cerebro se moldea constantemente con la experiencia, ¿por qué en la psicología y en la educación trazamos una línea tan dura entre lo que es el desarrollo y lo que es el aprendizaje? ¿No son, a nivel cerebral, exactamente la misma cosa? Parecen lo mismo, sí, pero confundirlos es la receta perfecta para el fracaso escolar. Necesitamos separar las aguas. A ver, explícame eso. Tenemos por un lado los trastornos del desarrollo. Estos afectan capacidades innatas, funciones cognitivas superiores, como el lenguaje oral, la atención o la memoria a corto plazo.
Cosas que traemos integradas. Exacto. La clave aquí es que el ser humano desarrolla estas habilidades por simple inversión, sin necesidad de una enseñanza estructurada. A ningún niño de 2 años lo sientas en un escritorio para darle clases teóricas de cómo prestar atención o cómo hablar. Claro, el cerebro lo absorbe mientras madura, simplemente estando en el mundo. Desarrollo. También aplica para los trastornos específicos del lenguaje, pero, por otro lado, están los trastornos del aprendizaje. Y aquí cambia la cosa. ¿Cómo cambian? Estos afectan capacidades totalmente adquiridas, habilidades artificiales e instrumentales como la lectura, la escritura y las matemáticas. Cosas que inventamos los humanos, digamos. Exacto. Estas habilidades no se desarrollan solas por más que el cerebro madure y pase el tiempo. Requieren instrucción explícita. Alguien tiene que sentarse y enseñarte que un garabato específico en un papel suena como la letra A. O sea que, para que quienes nos escuchen lo visualicen claramente, es como la diferencia entre aprender a caminar y aprender a manejar un auto. A ver, explícalo un poco más. Me refiero a que caminar es un instinto evolutivo del desarrollo humano. Nadie te da un manual para caminar. Claro. Pero aprender a manejar un auto es una habilidad inventada, instrumental, que requiere que un instructor se siente a tu lado y te explique las reglas de tránsito, el uso de los pedales y todo eso. Me parece una metáfora brillante. Caminar está programado en nuestro ADN, manejar no. Y entonces la dislexia de Pedro. Ahora, la dislexia y la discalculia de Pedro son problemas de aprendizaje. Le cuesta horrores aprender a manejar ese auto de la lectura y los números. Ya veo la diferencia. Y aquí hay que derribar un mito gigantesco, que los documentos enfatizan mucho. Cuando un estudiante choca constantemente al intentar manejar ese auto de la lectura, no es porque tenga una discapacidad intelectual. Ni porque sus padres no lo apoyen lo suficiente en casa, que es algo que se dice mucho. Tampoco. Ni por falta de esfuerzo, ni por mala actitud, ni porque vea o escuche mal. Nada que ver. Entonces, ¿qué es? Estas dificultades de aprendizaje son alteraciones genuinas en los procesos psicológicos básicos. Es un problema en la forma en que el cerebro procesa los sonidos de las palabras o el concepto abstracto de cantidad. Pero me imagino que estas cosas no operan de forma aislada. O sea, si Pedro tiene TDAH, que es del desarrollo, y además tiene dislexia, que es del aprendizaje, supongo que deben alimentarse mutuamente. Totalmente. Son procesos súper interconectados. Si tu cerebro tiene problemas para mantener la atención, sentarte a decodificar palabras en un texto se vuelve una tarea titánica. Es como intentar manejar el auto mientras alguien te apaga y te prende la luz. Exactamente. Y a la inversa, el estrés constante de no poder leer al mismo ritmo que tus compañeros dispara la ansiedad, lo que bloquea aún más tus funciones ejecutivas y tu atención. Es un círculo vicioso terrible. Lo cual nos lleva a un gran problema logístico. A ver. Ya sabemos que no es falta de inteligencia. Sabemos que es un problema de cableado diferente. Y sabemos la diferencia entre desarrollo y aprendizaje. Pero volviendo a la realidad clínica, a la práctica, ¿cómo demonios saben los especialistas qué tiene Pedro exactamente? Esa es la parte difícil. Porque si te fracturas un brazo, vas al médico, te sacan una radiografía y ahí ves el hueso roto. Es obvio. Claro. Pero no hay una resonancia magnética que te muestre un área brillante en el cerebro y que diga, ajá, aquí está la discalculia. Ojalá la hubiera. Entonces, si todo esto ocurre a nivel microscópico y no se ve en una placa, ¿cómo no es todo esto simplemente una adivinanza glorificada? Esto plantea una pregunta importante sobre cómo diagnosticamos. Es un desafío inmenso porque tienes toda la razón. No existen marcadores biológicos simples. Cero. Ningún análisis de sangre ni encefalograma diagnosticará la dislexia. Por eso dependemos de la evaluación neuropsicológica, que es un proceso detectivesco meticuloso, no una adivinanza. Ok. Y todo empieza con una anamnesis exhaustiva. Espera, freno ahí. Anamnesis. ¿Eso suena a términos de sala de urgencias o a un pariente cercano de la amnesia? Perdón por la jerga clínica. ¿Qué significa eso en el mundo real? La anamnesis es simplemente el historial clínico y del desarrollo. Significa sentarse con los padres y desmenuzar toda la historia de vida del niño, desde el día 0. Ah, una entrevista súper profunda. Sí. ¿A qué edad balbuceó? ¿Gateó a tiempo? ¿Tuvo otitis recurrentes de bebé? Se analizan libretas de calificaciones antiguas, comentarios de maestros pasados. Buscamos patrones desde el día 1. Ok, y después de esa charla detectesca, ¿qué sigue?
Después de eso, pasamos a las baterías de pruebas estandarizadas. Que me imagino que no es un solo examen escolar de opción múltiple, ¿verdad? Para nada. Medimos un abanico gigantesco de procesos. Evaluamos la inteligencia general, primero que nada, para descartar discapacidad intelectual. Claro, para saber que el motor principal funciona bien. Exacto. Medimos los tiempos de reacción, la memoria de trabajo, el lenguaje comprensivo, las habilidades visoperceptivas y, por supuesto, las praxias. Otra palabra de diccionario médico, praxias. Sí, las praxias son las habilidades motoras adquiridas. Es la capacidad del cerebro para planificar y ejecutar movimientos aprendidos con un propósito. ¿Cómo qué? Como atarse los zapatos, abotonarse una camisa o algo tan básico en la escuela como sostener un lápiz correctamente. Evaluamos todo eso. Entiendo. Y el secreto no está en las pruebas en sí, sino en cómo cruzamos los datos que obtenemos. Hacemos dos tipos de análisis principales, el interindividual y el intraindividual. Ok, a ver si adivino. El análisis interindividual suena a comparar a Pedro con el resto del mundo, ¿no? Ver dónde encaja con otros chicos de 14 años. Correcto. Ese análisis nos dice si Pedro está por debajo de la media normativa para su edad. Nos da el contexto general. Ok, ¿y el otro? Pero el que realmente nos da la respuesta, la verdadera clave del diagnóstico, es el análisis intraindividual. ¿Y cómo funciona ese análisis intraindividual en la práctica? O sea, ponme un ejemplo concreto de cómo eso revela la dislexia o el TDAH sin usar una radiografía. Imagina que evaluamos a Pedro. En este análisis miramos exclusivamente su propio perfil. Pedro contra Pedro. Suena lógico. Y descubrimos que su razonamiento verbal, su capacidad para entender conceptos complejos y debatir ideas, está, no sé, en el percentil 90. Es brillante. Un chico súper inteligente. Exacto. Pero luego miramos su memoria de trabajo, su capacidad para retener información en la mente mientras la manipula para resolver un problema, y resulta que está en el percentil 10. ¡Wow! Esa es una caída brutal, un abismo. Esa es la prueba irrefutable. Ese abismo enorme entre su inteligencia general y una función cognitiva específica es la huella digital del trastorno. Claro, porque si no tuviera un trastorno... Si fuera un niño con un desarrollo típico o incluso con un problema generalizado de aprendizaje, tendría un perfil mucho más plano. Todo estaría parejo. Todo en el medio o todo abajo. Exacto. Esas discrepancias masivas internas son las que nos dicen exactamente qué cables están funcionando por vías alternativas. Entonces, todo este proceso agotador, las horas de pruebas, las entrevistas con los padres, el objetivo final no es simplemente abrir el manual diagnóstico oficial de psiquiatría y ponerle una etiqueta burocrática a Pedro que diga paciente con TDAH. Jamás debería ser ese el objetivo. Eso es quedarse a medias. La meta de la evaluación neuropsicológica es orientar un tratamiento real. Es trazar un mapa. Un mapa de cómo funciona su cerebro. Tal cual. Cuando descubres que Pedro tiene esa brecha enorme entre su razonamiento y su memoria de trabajo, ya sabes cómo enseñarle. Sabes que tienes que darle las instrucciones paso a paso, en lugar de darle 3 comandos seguidos. Porque si le das 3 a la vez... Su memoria a corto plazo no los va a retener, aunque su cerebro entienda la tarea perfectamente. Es literalmente crear un manual de usuario altamente personalizado para él. Y bueno, tengo entendido que hay toda una red de organizaciones respaldadas por la ciencia que se dedican precisamente a ayudar a familias e instituciones a leer estos manuales. Afortunadamente sí. Hoy en día hay muchísimos recursos. Hay redes de apoyo internacionales como CHADD, que es vital para las familias que están navegando el TDAH. Sí, CHADD es muy conocida. También está la Federación Española de Dislexia y plataformas súper completas como Understood. Ellos hacen un trabajo fenomenal traduciendo toda esta neurociencia tan compleja en estrategias súper prácticas. Cosas del día a día. Exacto, para que los padres y maestros sepan exactamente qué hacer el lunes por la mañana cuando entran al aula. Y eso me lleva a pensar en la carga de responsabilidad, ¿sabes? ¿En qué sentido? En que si ahora sabemos cómo funciona el cerebro de Pedro, ¿de quién es la responsabilidad de adaptarse? Porque, históricamente, el sistema educativo asume que el niño es un engranaje defectuoso que debe ser martillado, digamos, hasta que encaje en la máquina de la escuela. Una visión muy anticuada y dañina. Pero si hasta un 20% de los alumnos tienen un neurodesarrollo divergente,
Me parece que la máquina es la que está mal diseñada. Es un cambio de paradigma ineludible hoy en día. La responsabilidad principal recae en el entorno educativo y social. Conocer este perfil neuropsicológico exige que nosotros modifiquemos las aulas. Claro, cambiar el entorno. Tenemos que ajustar los tiempos de los exámenes y las metodologías. Pedirle a un cerebro con dislexia severa que demuestre su conocimiento de historia únicamente a través de un ensayo escrito contrarreloj, eso es evaluar su déficit, no su conocimiento histórico. Al pez el agua que necesita para nadar y demostrar lo que sabe. Bueno, creo que hemos desempaquetado muchísima información valiosa hoy. Si miramos en retrospectiva todo lo que charlamos, empezamos desmitificando la idea de que un cerebro diferente está roto, Fundamental. entendiendo que los trastornos del neurodesarrollo afectan a casi un quinto de la población escolar. Vimos cómo la genética es un factor masivo, pero cómo la neurociencia nos demuestra que el cerebro es lo suficientemente plástico como para reescribir sus propios caminos gracias a la experiencia. Sí, la neuroplasticidad nos da esa esperanza activa. Exacto. También separamos las funciones naturales e innatas del desarrollo de las habilidades artificiales que debemos aprender como leer o calcular. Y finalmente, vimos cómo una evaluación clínica meticulosa puede encontrar esas brechas ocultas en la mente de un estudiante para ofrecerle las herramientas exactas que necesita. En lugar de castigarlo por su biología, es pasar de una visión basada puramente en el déficit y la carencia a una visión basada en la mecánica funcional. Me gusta eso. Cuando entiendes la máquina, dejas de golpearla y empiezas a optimizarla. Y hablando de optimizar máquinas, hay un último pensamiento que quiero dejar flotando para quienes nos escuchan antes de despedirnos. A ver, Hemos hablado todo este tiempo de la infancia, de las aulas, de la secundaria de Pedro, pero la ciencia nos dice que la plasticidad cerebral, esa increíble capacidad de adaptarse y reconectarse, dura toda la vida. Sí, no se apaga a los 18 años. Entonces, esto nos deja con una gran incógnita. Si vemos estos trastornos únicamente como problemas escolares, ¿qué pasa cuando esos cerebros neurodivergentes maduran y entran al mundo real? Es una gran pregunta. Si un cerebro con TDAH o dislexia pasa 20 años aprendiendo a compensar, a buscar rutas alternativas, a pensar de forma no lineal simplemente para sobrevivir en la escuela, ¿cuáles podrían ser las ventajas ocultas de esa mente hiperadaptable cuando llegue a una sala de juntas, a un laboratorio de innovación o al momento de emprender un negocio? Seguramente muchísimas. Yo creo que sí. Quizá el mundo del futuro, que está lleno de problemas súper complejos, es precisamente el lugar donde el sistema operativo diferente de Pedro va a brillar más que el resto. Me parece un cierre perfecto y súper necesario. A quienes nos escuchan, los invitamos a seguir cuestionando cómo aprendemos, cómo juzgamos la inteligencia y cómo podemos crear espacios para todas las fascinantes mentes que nos rodean. Hasta la próxima Inversión Profunda.